Hola, mi querido amigo, mi querida amiga, bienvenidos y bienvenidas a nuestro martes de bienestar y desarrollo personal. Mi nombre es Jaffe Prado, especialista en hábitos, liderazgo y productividad personal, y para mí es un gran honor estar aquí compartiendo contigo estas herramientas, estas estrategias, estos conocimientos y sobre todo lo que he vivido a través de mi propia experiencia para que puedas llevar una mejor vida y convertirte en tu mejor versión. ¿Listo? Así que para terminar ya como tal este ciclo del mes de septiembre que hemos estado hablando, recordemos, sobre vida significativa. Y estuvimos haciendo un recorrido sobre, por un lado, el sentido de la vida, luego estuvimos hablando los diferentes aspectos respecto a la vocación que tenemos nosotros, para luego estar conversando sobre la misión, y hoy en esta masterclass vamos a estar cerrando como tal este ciclo con el propósito de vida, que de alguna manera es como la configuración o más bien la unión de todos estos conceptos que hemos estado hablando el día de hoy y que configuran en nosotros poder tener una vida significativa, que hace parte de uno de los componentes esenciales, según lo planteado por Martin Seligman en su modelo PERMA para el bienestar y la felicidad. ¿Listo? Así que bienvenidos, bienvenidas a nuestra masterclass número 50, el propósito de vida, que es el secreto de una vida plena y significativa. ¿Listo? En esta masterclass nos vamos a estar enfocando por un lado, como siempre, por un lado, tema de distinciones para reconocer por qué es como tal el propósito y por qué es tan importante que nosotros lo podamos descubrir. Luego, una vez visto esto, vamos a estar viendo cuáles son esos primeros pasos que puedes dar para que puedas encontrar y definir tu propósito de vida. Y finalmente, ¿qué hacer después de encontrarlo? Porque muchas veces, claro, listo, podemos llegar a nuestra declaración de propósito, pero de ahí para adelante, ¿qué hago con eso que ya encontré? ¿Listo? Así que dicho esto, ajustate los cinturones porque empezamos en este momento con el primer punto que tiene que ver con el significado y la importancia del propósito de vida. Para eso, entonces nos planteamos la primera pregunta que dice, bueno, ¿y qué es como tal el propósito de vida? De manera teórica podemos decir que el concepto de vida es de alguna forma como un concepto filosófico y psicológico que se refiere propiamente a la razón o el significado que le da sentido y dirección a la vida de una persona. En esencia, este propósito es de alguna manera poder nosotros dar respuesta a tres preguntas esenciales. ¿Cuáles son tres de esas preguntas esenciales? ¿Para qué estoy aquí yo en la tierra? ¿Listo? ¿Para qué estoy aquí en esta vida? ¿Cuál es tu misión en la vida y qué quieres lograr en tu vida? Cuando vamos dando respuestas a estas preguntas, digamos que vamos teniendo nuestros primeros indicios, y aquí me estoy adelantando, ¿cierto? Vamos teniendo nuestros primeros indicios hacia poder clarificar o descubrir y definir, ¿cierto? Lo que llamamos nosotros propósito de vida. Y que ese propósito, podríamos mencionarlo de alguna forma como tres tipos de propósito, ¿listo? Uno de ellos podría ser el intrínseco, que es, en esencia, satisfacer necesidades meramente personales. También puede haber un propósito extrínseco, ¿cierto? Que ya también beneficia como tal a otras personas. Sin embargo, cuando hablamos de propósito de vida, qué bonito poder nosotros llegar al propósito trascendental. ¿Y qué hace referencia al propósito trascendental? Al poder conectar nosotros con algo mucho más grande que nosotros. ¿Listo? Es decir, es básicamente como la combinación entre lo intrínseco y lo extrínseco, es poder llegar como tal a eso trascendental, que si bien es cierto, satisface nuestras necesidades, ayuda a otras personas, es decir, se vuelve algo mucho más grande. ¿Vale? Ahora, el propósito de vida, esto, así como somos tantas personas y tan diferentes, pues así mismo pueden haber propósitos diferentes. Entonces, este propósito puede variar de persona a persona y puede cambiar, puede ajustarse, puede reconfigurarse a lo largo de la vida. Algunas personas en particular pueden encontrar su propósito, por ejemplo, en contribuir al bienestar de los demás, o quizás buscar el conocimiento y la sabiduría. Tal vez se centran muchísimo en fomentar relaciones significativas, en contribuir al bienestar del planeta, buscar el desarrollo espiritual, entre otros. Más allá de todo eso, son como diferentes ejemplos de propósito, que si bien es cierto, el tuyo puede estar muy alineado con eso, puede ser algo muy similar, lo importante aquí es que esto de propósito es un trabajo muy personal. ¿Y cuándo podemos decir que el propósito está bien o el propósito está mal? Cuando a ti, de verdad, cuando lo leas, realmente lo sientas y veas que para ti tiene sentido. ¿Listo? No obstante, les voy a compartir a continuación como algunas características a través de lo que he ido investigando en diferentes libros, investigaciones y demás, ¿cierto? Y por supuesto también que aplican a mi propia vida. Algunas características que nos dan como algunos indicios de poder tener nosotros un propósito bien definido.
Sin embargo, vuelvo y digo, antes de dar las características, es importante que más allá de las características, es que tú cuando leas ese propósito realmente lo sientas, realmente conectes con él y digas, wow, esto realmente pone a vibrar mi alma, pone a vibrar mi espíritu. ¿Listo? Entonces, alguna de las características podríamos decir que el propósito es algo muy personal, ¿cierto? Es decir, que refleja tus valores, tus creencias, tus pasiones particulares e individuales. También puede ser o debería de ser un propósito significativo, es decir, que tenga un impacto positivo tanto en tu vida como en la de otras personas, ¿vale? Auténtico, que refleje tus verdaderos intereses y deseos, que sea muy claro y enfocado, es decir, que te proporcione a ti, porque el propósito es tuyo, que te proporcione a ti dirección, ¿cierto? Y sentido a tu propia vida. Por otro lado, también que sea inspirador, es decir, que te impulse como tal a actuar y a alcanzar esos objetivos que te vayas poniendo a lo largo de la vida. El propósito debe ser flexible y adaptable porque pues, estamos inmersos en un mundo bastante cambiante, pues de nosotros depende ir avanzando también con el mundo, ¿cierto? Es decir, que ese propósito puede evolucionar y o cambiar con el tiempo, ¿vale? El propósito también debería ser o estar alineado con tus valores, que refleje tus principios y creencias más importantes, ¿vale? Adicional, que sea positivo y optimista, es decir, que te genere ilusión, que te genere esperanza por un mejor mañana, por una mejor vida. ¿Listo? Y finalmente, que también te otorgue crecimiento y desarrollo, es decir, que te impulse a crecer, a avanzar, a evolucionar, ¿vale? Así que estas son como las 9 características fundamentales que debe tener tu propósito. ¿Cuál es la invitación? Que si tú dices, cuando estás viendo esta masterclass, dices, no, es que yo ya tengo claro mi propósito, maravilloso, si es así, te lo aplaudo. Entonces te propongo, si ese es tu caso, que a ese propósito, a esa declaración de propósito que tú ya tienes, le vayas haciendo la evaluación. ¿Realmente es personal, es significativo, es auténtico, es claro, es inspirador, es flexible, está alineado con tus valores, es positivo y optimista y te impulsa a crecer y a desarrollarte? De ser así, o sea, con que tengamos más de 6, más de 7, pues vamos por muy buen camino, ¿listo? Y esta vez se nos vuelve también como ese checklist para constantemente nosotros estar evaluando esa declaración de propósito. Si el caso es que ya lo tienes, si no lo tienes aún, si dices, no, Jan, es que yo todavía no sé cuál es mi propósito, que es el común denominador de muchas de las personas que me buscan para que los acompañe a través de procesos de coaching y de mentoring, ¿sí? Esto se nos vuelve como una hoja de ruta para el momento en cuando nos vamos a clarificar ese o a descubrir ese propósito, porque en últimas es cada uno el que lo descubre a través de diferentes ejercicios que algunos de ellos se los voy a mostrar en esta masterclass. ¿Listo? Así que con esto, para que lo tengamos en cuenta, es que todas esas características obviamente van a variar de persona a persona. Lo importante y lo más esencial es que ese propósito realmente refleje tus valores, tus pasiones y tus objetivos únicos, ¿vale? Y sobre todo, que fue con lo que inicié, cuando hablaba de las características, es que cuando tú lo leas, realmente te sientas conectado y que digas, esto realmente es mi propósito. ¿Listo? Esto no va a salir de la noche a la mañana, ni de un día para otro, no, sino que eso va a requerir de tiempo, paciencia, práctica, persistencia y demás. Pero si lo vamos nosotros trabajando día a día, pues muy seguramente puedes llegar a conectar y descubrir ese propósito. Ahora, ¿por qué es importante que hablemos de propósito? Porque es importante descubrir ese propósito de vida. Porque ¿qué es lo que pasa? Cuando una persona no tiene claridad de ese propósito en la vida, por lo general puede experimentar una sensación de vacío y una falta de dirección, como que definitivamente no tiene norte, no tiene rumbo, no sabe para dónde va ni nada de eso. Adicional, la ausencia de propósito puede llevar a una serie de desafíos, tanto emocionales como mentales y sociales. Veamos algunos de ellos. El primero de estas consecuencias de no tener clarificado o no tener definido tu propósito de vida te puede llevar a la desorientación. Es decir, que te sientas como que sin rumbo, como que no sabes para dónde vas, no sabes de dónde vienes. O sea, es como realmente una vida de ambigüedad y con mucha confusión, como de caos, de desorientación y demás. ¿Listo? Obviamente, tener esa sensación o de sentirnos más bien como perdidos en la vida, básicamente. ¿Listo? Y ahí es donde viene también incluso como la falta de motivación para levantarse día a día de la cama. ¿Vale? Luego, la sensación de vacío es, hablando de un vacío como emocional, como si algo te faltara, ¿cierto? Como si tu vida careciera de significado y de profundidad. Es algo que realmente nos lleva a generar también incluso muchas sensaciones o sentimientos de insatisfacción y de apatía por la vida en general. Es decir, como que yo estoy aquí, pero ni siquiera sé para qué, ¿vale? La falta de motivación, claramente,
¿sí? Y es que sin un motivo, sin un propósito realmente que nos motive, pues muy raramente vamos a trabajar por alcanzar las metas, porque en la medida que nosotros tengamos definido un propósito, sobre ese propósito nosotros vamos a ir definiendo metas y sobre esas metas definir proyectos y todo esto, ¿listo? O sea, es decir, tener como tal toda una planificación en cascada. Ya, pero si tú eres experto en temas de hábitos, liderazgo y productividad personal, ¿por qué estás hablando de propósito? Porque la base de los hábitos, del liderazgo y de la productividad tiene que ver con esto, con que nosotros realmente tengamos una vida significativa, porque yo soy partidario de la filosofía de avanzar nosotros en bienestar y balance con el resto de áreas de nuestra vida, ¿vale? Entonces, a la falta de motivación, esto es un gran causante, la falta de propósito, ¿vale? Otro de los factores, o más bien otra de las consecuencias que influyen en la falta de propósito o en no tener un propósito definido, es la baja autoestima, ¿sí? El sentir que no valemos para nada porque no estamos aportando algo a nada. Nos sentimos también como inútiles ante la vida y peor aún, estamos desperdiciando todos esos dones, talentos y capacidades que nos han sido dados a nosotros desde el principio de los tiempos y que con el pasar de los años vamos nosotros perfeccionando. Pero si esos talentos, esas habilidades no las utilizamos en pro de conseguir o alcanzar como tal un propósito, pues ahí va a afectar muchísimo también nuestra autoestima y recordando que autoestima tiene que ver con la valoración y el concepto que tenemos de nosotros mismos y en la forma en cómo nos vemos a nosotros, en qué tanto creemos en nosotros y cómo nos premiamos. Si ese es tu caso, el tema de autoestima, recuerda que por allá tenemos un ciclo en el canal de YouTube, @IamProudHTC, tienes todo un ciclo referente a la autoestima por si quieres profundizar mucho más en ello, ¿vale? Luego, otra de las consecuencias que tenemos por no tener definido un propósito de vida es el aislamiento social. Y es decir, que nos sentimos desconectados de las demás personas. Y ese aislamiento puede provocar también quizás algunos episodios de depresión y demás. ¿Listo? Y finalmente, otro de las consecuencias más comunes tienen que ver con ¿qué? Con la salud mental. ¿Listo? ¿Como cuáles? Como la depresión y la ansiedad de tener mucho miedo por lo que va a pasar mañana o por realmente no encontrarle sentido a nuestra vida, lo que afecta de manera muy negativa, ¿cierto? Tanto en la salud mental como en la salud emocional de las personas y por ende también su rendimiento, su bienestar, su sensación de felicidad y de productividad a lo largo de su vida, ¿vale? Así que son 6 razones más frecuentes o 6 consecuencias más frecuentes por la cual nosotros debemos o necesitamos prestarle atención a esto del propósito de vida, ¿vale? Y que, vuelvo y digo, esto, por ejemplo, debería ser uno de los temas que nos deberían a nosotros enseñar desde la escuela, desde el colegio, ¿listo? ¿Para qué? Para quizás darnos menos golpes luego a lo largo de nuestra vida. Y ya luego a lo largo de nuestra vida irlo más bien evolucionando, irlo perfeccionando. Así que en situaciones de falta de propósito es súper necesario, vital e indispensable buscar el apoyo. ¿De quién? Puede ser de tus amigos, de familiares o algunos profesionales que te puedan acompañar en ese camino. ¿Listo? Y para eso, sí o sí, se va a requerir iniciar un proceso de descubrimiento para poder llegar a esa definición de tu propósito vital o de propósito de vida. ¿Listo? Ahora sí, teniendo claro el por qué es que es tan importante que le prestemos atención a esto del propósito de vida, ahorita miremos el para qué nos sirve. Es decir, cuáles son los beneficios de poder nosotros tener un propósito de vida. Y en esencia se puede decir que el propósito de vida tiene varios beneficios. El primero de ello es que nos sirve para darle dirección y sentido a nuestra vida. Y a través de esa dirección y sentido vamos a poder establecer metas más claras, vamos a poder enfocar nuestra energía, nuestro tiempo, nuestros esfuerzos y poderle proporcionar realmente tener una sensación de dirección hacia nuestra vida. Luego también nos sirve para inspirarnos y motivarnos, es decir, que haya ese fuego interior desde nosotros y que nazca desde nosotros una motivación intrínseca para realmente ir avanzando hacia esos objetivos que nos vamos proponiendo, mantener la ilusión, mantener el entusiasmo y sobre todo poder superar los obstáculos que se nos van presentando a nosotros a lo largo del camino. ¿Vale? Nos ayuda también a mejorar la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque podemos, a partir de ese propósito, clarificar cuáles son nuestros valores, ¿cierto? Y qué es realmente lo importante y prioritario para nuestra vida. Y a partir de esa claridad en prioridades, vamos a poder tomar decisiones que estén alineadas a esos valores, a esas prioridades y sobre todo, pues, a ese propósito. Y digamos que nos ayuda también a evitar esas distracciones y desvíos del camino, pero que se pueden presentar. Sin embargo, cuando lo tenemos claro, podemos más fácil recobrar el camino o el rumbo, ¿vale? También nos sirve para aumentar la satisfacción y la felicidad. En esencia, nos ayuda a vivir una vida muchísimo más significativa y auténtica.
y nos ayuda a sentir esa sensación o experimentar esa sensación de logro y de realización, lo que Abraham Maslow por allá denominaba como llegar a la cúspide de la pirámide de las necesidades humanas, como lo es la autorrealización, y de acuerdo al modelo que lo plantea Tony Robbins, es llegar a satisfacer esa necesidad de crecimiento y contribución, y poder de alguna manera disfrutar muchísimo más de la vida, ¿vale? Nos ayuda, por supuesto, a fomentar el crecimiento personal porque a partir de tener ese propósito vamos a querer mejorar nuestras habilidades y hacer uso de las que ya tenemos. ¿Listo? ¿Para qué? Para poder seguir avanzando, para poder seguir creciendo, ¿vale? Y también nos ayuda a mejorar las relaciones interpersonales. Podemos conectar más con las personas, especialmente con aquellas que compartimos los mismos valores y demás. Ahora, ¿y qué pasa con las que no seamos afines? Pues nos ayuda a tener incluso una visión mucho mayor para poder comprender esas diferencias que nos hacen únicos y especiales. Y por supuesto nos ayuda también a construir esa red de apoyo desde el punto de vista de mejorar las relaciones. Finalmente, nos ayuda a enfrentar los desafíos y adversidades que se nos van a ir presentando y por supuesto también a dejar un legado, es decir, a dejar una huella que represente lo que significamos nosotros o que es lo que signifique nuestro paso por la vida. Ese legado o esa huella que dejemos de alguna manera que sea por haber contribuido a mejorar, así sea en un 1%, la vida de otras personas, la vida o el mundo mismo, ¿listo? Así que son diferentes razones. Aquí tenemos 8 razones por las cuales es súper importante, ¿sí? Que tengamos presente por el cual, y que nos impulse, ¿cierto? A definir o a descubrir o a reconfigurar tal vez ese propósito de vida, ¿vale? El propósito de vida en esencia o en resumen es fundamental para vivir una vida plena, satisfactoria y significativa, porque nos ayuda a establecer metas, aumentar la motivación y mejorar la calidad de vida en general. ¿Listo? Así que ya hemos visto qué es el propósito, por qué es importante y ahora el para qué nos sirve. ¿Listo? No obstante, si nos devolvemos un poquitico más atrás a las anteriores masterclass, veíamos por allá el tema de vocación, veíamos por allá también el tema de misión personal y hoy que estamos hablando de propósito. ¿Qué diferencia hay entre ellas? Porque a veces o muchas veces más bien me he encontrado con personas que utilizan estas palabras como si fuesen sinónimos. Si bien están interrelacionadas, no son lo mismo ni significan lo mismo. Veamos así brevemente y de manera muy concreta lo que significa cada uno de ellos y luego cómo se combinan entre sí. La primera de ellas, la vocación, se refiere a la profesión o la carrera que una persona siente que es su llamado, ¿listo? Y que siente que es su llamado, ¿por qué? Porque le apasiona. Esa vocación está directamente relacionada con las habilidades, los talentos e intereses personales. Y por supuesto, esa vocación puede ser una parte de la misión y del propósito de vida. Por ejemplo, la vocación de ser escritor, ¿vale? Entonces, hasta allí vamos con la primera definición y que tiene que ver con vocación. Ahora, sigamos, por ejemplo, acá con misión. ¿Qué es la misión? Se refiere al propósito u objetivo que una persona tiene en la vida. Esta misión, recordemos que puede ser personal, puede ser profesional, desde el punto de vista de la persona humana, o corporativa, si es desde el punto de vista organizacional. Pero hablando de misión personal, define propiamente lo que la persona, aquí es lo importante, quiere lograr o contribuir en su vida, ¿vale? Entonces, siguiendo con el ejemplo de la vocación del escritor, cuando hablamos ya de la misión de ese escritor, podríamos decir que sea escribir historias que inspiren, eduquen y motiven a las personas a seguir sus sueños. ¿Listo? Entonces, ahí ya vamos viendo cómo uno se va conectando con el otro. Y la cereza del pastel vendría siendo el propósito de vida, que en esencia se refiere al sentido o razón de ser de una persona, lo que en la cultura japonesa le conocen también como el ikigai. ¿Listo? Es el por qué y el para qué detrás de esa misión y vocación que se ha planteado a la persona. Y esto, en esencia, define lo que le da significado y dirección a la vida de esa persona. Siguiendo con el mismo ejemplo del escritor, podríamos hablar que el propósito podría ser compartir sus ideas y perspectivas que hagan una diferencia en la vida de los demás a través de la escritura. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos como tal estos 3 conceptos que hemos visto en este ciclo de vida significativa, que los hemos visto por separado y aquí ya es como entre ellos interactúan entre sí, que son diferentes, pero que tienen muchísima relación. Veamos 4 ejemplos más, así como para que quede mucho más concreto e incluso nos inspire a crear o a clarificar nuestra vocación, nuestra misión y propósito. ¿Listo? Por ejemplo, la vocación de ser médico. ¿Cuál es su misión? Ayudar a las personas a mejorar su salud. Y el propósito, hacer una diferencia positiva en el mundo, sanando y salvando vidas. La visión de un ingeniero, la vocación,
como ingeniero, la misión vendría siendo diseñar soluciones innovadoras para mejorar la vida de las personas. El propósito de ese ingeniero sería utilizar sus habilidades para hacer un impacto positivo en la sociedad. ¿Vale? Veamos otro ejemplo. Que tiene la vocación de ser empresario. ¿Cuál vendría siendo un ejemplo de misión? Crear una empresa que ofrezca productos y servicios innovadores que mejoren o que ayuden a mejorar la calidad de vida de las personas. El propósito de ese empresario podría ser dejar un legado duradero y positivo en el mundo empresarial. Y finalmente, por ejemplo, que tenga la vocación de ser emprendedor. ¿Listo? ¿Cuál vendría a ser la misión de ese emprendedor? Desarrollar negocios que generen empleo y prosperidad en su comunidad. ¿Listo? Y el propósito podría ser construir un legado que beneficie a las generaciones futuras. Estos son simplemente ejemplos, ¿listo? Y que cada persona tiene su propia vocación, su propia misión y su propio propósito de vida. Por esto es que se dice que es un proceso muy personal y que requiere inversión de tiempo, inversión de energía y en ocasiones inversión de dinero si es que quieres también que te acompañen en ese camino. ¿Listo? Así que con esto cerramos esta primera parte respecto a lo que necesitabas saber sobre el propósito de vida o también lo que vendría siendo el significado, la importancia y el propósito del propósito de vida. ¿Listo? Pasamos entonces a nuestro segundo punto, que tiene que ver, bueno, ya tengo claridad, ¿cierto? Sobre el propósito, ahorita, ¿cuáles son los primeros pasos que podía dar para poder encontrar el propósito de vida? Para esto, es importante destacar que encontrar ese propósito no va a ser una tarea fácil y puede llevar tiempo y sobre todo mucha autoexploración. No obstante, ese va a ser un paso significativo para poder nosotros tener una vida mucho más satisfactoria y significativa. El proceso de cómo encontrar ese propósito de vida va a ser único. Y vuelvo y digo, puede llevar tiempo. Y ese va a ser como tal un viaje de autoexploración, crecimiento y sobre todo mucha aceptación personal. Hay diferentes formas, hay diferentes estrategias para llegar a esto que llamamos como tal el propósito. ¿Listo? Una de las que yo utilizo y que la utilizo mucho en los procesos de coaching y mentoring uno a uno, ¿cierto? Es el conocido Ikigai, que viene como tal de la cultura japonesa, pero que ya hoy por hoy es muy aplicado en nuestro mundo occidental. Recordemos lo del Ikigai, ¿cierto? Como parte de la cultura japonesa, se dice que es como la intersección de cuatro aspectos fundamentales. ¿Cuáles son esos cuatro aspectos fundamentales? El primero de ellos, entre lo que tú amas, luego lo que el mundo necesita, por lo que te pueden pagar y lo que haces bien. ¿Listo? Cuando interactúan estos cuatro componentes, en el centro, venga, yo por aquí utilizo la pluma, en el centro, aquí, es donde decimos como tal, he encontrado mi Ikigai, ¿listo? Mi propósito de vida, mi razón de ser, ¿vale? No obstante, la interacción entre ellos, por ejemplo, entre lo que amas y lo que haces bien, es lo que se conoce como la pasión, ¿vale? La interacción entre lo que amas y lo que el mundo necesita vendría a ser tu misión, ¿listo? La interacción entre lo que haces bien y por lo que te pueden pagar, estamos hablando de la profesión, y finalmente entre lo que el mundo necesita y por lo que te pueden pagar, estaríamos hablando de la vocación. ¿Listo? Mire cómo son cuatro conceptos que ya ahorita interactuando entre ellos ya se nos vuelve en 8. Y ahí es donde va a estar parte de nuestro ejercicio práctico que ahorita pues se los voy a compartir como un ejemplo. ¿Vale? Ahora, si hablamos, por ejemplo, de la pasión, estaríamos hablando que es la combinación entre tu afición y tus habilidades, es decir, lo que amas y lo que sabes hacer. Cuando hablamos de la profesión, estaríamos hablando de la combinación entre tus habilidades, eso que haces bien, y lo que el mundo, sí, más bien lo que hay en el mercado y por lo que te pueden pagar. Cuando estamos hablando de vocaciones, lo que el mundo necesita, lo que el mercado y el valor que tú aportas como tal a eso. Y si hablamos propiamente ya de la misión, estaríamos hablando de entre lo que amas, ¿cierto? Es decir, tus aficiones y también el valor que puedes aportar a los demás. Ahora, ¿qué pasa si no interactuaran estos cuatro conceptos? ¿Listo? Por ejemplo, aquí clic. Si nos quedamos netamente en lo que hacemos bien entre pasión y profesión, ¿qué es lo que vamos a sentir? Por supuesto, vamos a tener un sentido de satisfacción, pero con una sensación de inutilidad. ¿Por qué? Por no estar aportando tal vez a alguna necesidad del mundo, a resolver algo que está necesitando el mundo.
¿Listo? Si nos quedamos solamente entre la pasión y la misión, la combinación de ellas, probablemente sí tenemos disfrute y plenitud, nos sentimos útiles, ¿cierto? No obstante, no va a haber riqueza, es decir, no va a ir construyendo también lo que tú quieras manifestar desde el punto de vista también material, ¿vale? Porque riqueza no solamente es lo material, sino que va mucho más allá, ¿vale? Ahora, si nos quedamos solamente entre misión y vocación, puede ser emocionante y bastante satisfactorio, pero con incertidumbre de no saber qué es lo que va a pasar el día de mañana, ¿vale? Y la combinación entre profesión y vocación, exclusivamente solo entre ellas, nos puede generar mucha comodidad, pero con una sensación de vacío, ¿vale? Entonces, por eso es que es tan importante poder nosotros tener presente los 4 componentes y de esa manera así poder definir nuestro propósito. Hasta allí vendría siendo como tal el modelo Ikigai planteado por la cultura japonesa. No obstante, yo desde mis creencias le agrego uno adicional que lo engloba absolutamente todo, que vendría siendo este círculo gris, ¿vale? Y que yo particularmente lo defino o menciono, que digo que nosotros realmente encontramos también sentido y propósito cuando tomamos a Dios, ¿cierto? Como punto de partida y de llegada de nuestras vidas, es decir, como el todo que lo configura todo, ¿vale? Así que realmente cuando tomamos a Dios y para descubrir nuestro propósito de vida va a ser importante que le preguntemos a nuestro creador. Entonces, ahí por eso se menciona, la manera más fácil de entender el propósito de un invento es preguntarle al inventor. ¿Quién nos inventó a nosotros? No tanto desde nuestros padres, sino muchísimo más allá, desde una perspectiva mucho más espiritual y mucho más elevada, vendría siendo Dios. ¿Cómo preguntarle a Dios? Pues a través de diferentes estrategias que les voy a compartir ahora en un momento, ¿vale? Por eso les digo, lo del Ikigai no incluye como tal, desde la filosofía planteada por la teoría, desde el modelo filosófico, modelo oriental, no incluye esta visión de Dios. Esta visión de Dios pues es muy particular, que le agrego yo a este modelo bajo mis creencias, que te invito a si quieres y resuenas con eso, pues tómalo también, si no, simplemente déjalo a un lado y quédate con los 8 primeros componentes, ¿vale? Ahora, todo este como modelo planteado, ya nosotros lo podemos ir aterrizando y haciendo como primeros pasos, y esa es la invitación a que te voy a dejar, que te voy a dejar a través de esta masterclass, es a que te hagas 4 preguntas esenciales, ¿listo? 4 preguntas esenciales que se desprenden toda una reflexión, por eso se dice que este es un proceso de descubrir nuestro propósito, es un proceso que va a requerir autoexploración, autoconciencia y sobre todo inversión de tiempo para dedicar tiempo a hacer estas actividades, a responderte estas preguntas y no tienes por qué hacerlo todo de una sola, sino que puedes irlo difiriendo o puedes irlo haciendo en diferentes días. ¿Listo? De hecho, cuando lo hacemos en diferentes días, nos da la posibilidad de seguir reflexionando, de seguir pensando y poder llegar a una mayor claridad. ¿Listo? Así que, ¿cuáles son las 4 preguntas esenciales que nos ayudan a nosotros a definir eso que llamamos como Ikigai o propósito de vida? Por un lado, la primera pregunta esencial vendría siendo el ¿qué te gusta hacer? Como pregunta madre. Y para eso hay unas subpreguntas que te pueden ayudar a dar respuesta a eso. Y es, por ejemplo, ¿qué afición te apasiona? ¿Qué te interesa tanto que quieres profundizar en ello en tu tiempo libre? Ojo, que te guste hacer y no necesariamente que seas un experto haciéndolo. ¿Listo? ¿Qué actividad no te aburre? Definitivamente nunca. ¿Sí? Porque en la medida que nosotros podamos convertir la pasión en una profesión, es el mayor sueño de muchas de las personas que se encuentran hoy en día trabajando, ¿vale? Así que dar respuesta a estas 4 preguntas, pero en esencia la primera, si te suena bien con la primera, el qué te gusta hacer y sobre ella te desprendes varias respuestas, pues es un gran primer camino. Pero si quieres seguir explorando, puedes hacerlo a través de las otras 3 preguntas adicionales, ¿vale? Ese como primer componente, el qué te gusta hacer. Luego tenemos también ¿en qué eres bueno? Y es como la segunda pregunta. ¿En qué eres bueno o buena y tienes talento? ¿Cuáles son esas actividades que te resulta fácil hacer? ¿En qué eres bueno y para qué has recibido formación? Si eres administrador, si eres psicólogo, si eres ingeniero, si eres, no sé, lo que seas, ¿vale? ¿Qué habilidades tienes tú que podrías enseñar a otras personas? Esas son como preguntas subalternas que nos ayudan a responder esa segunda gran pregunta, ¿en qué eres buena y tienes talento? ¿Vale? Luego, la tercera pregunta tenemos es, ¿cómo puedes ganar dinero? Van a ser preguntas que nos van a dar luces para posteriormente poder encontrar nuestro Ikigai bajo el modelo oriental, ¿listo?
Respecto a esta tercera pregunta, algunas preguntas de apoyo que te pueden ayudar a esto es, ¿cuál de tus habilidades reconoce las demás personas, reconoce el mundo, reconoce la sociedad como monetizable? Es decir, por lo que te pueden pagar o por lo que te puedes generar dinero. ¿Cómo ganas dinero actualmente? ¿Haciendo qué? ¿Listo? ¿Y en qué crees tú que está dispuesta la gente a invertir o gastar su dinero? Esto nos va a ir ayudando a que todo esto sea de manera pues muchísimo más integral. Y la cuarta y última pregunta tiene que ver con qué es aquello que el mundo necesita de ti. ¿Cuáles son las cosas más importantes que están quizás faltando en tu entorno? ¿Qué problemas tiene la sociedad y que probablemente tú podrías suplir, tú podrías ayudar? ¿Y qué problemas de esos te gustaría resolver? ¿Sí? Son 4 preguntas que, si bien a veces parecieran sencillas, son bastante profundas y que van a requerir de nuestra parte tiempo, reflexión y demás, ¿vale? Ahora, si recordemos sobre el modelo, devolvámonos un poquitico, mira que están hasta incluso con los mismos colores. Ahí, cuando hacemos luego la combinación de estos 4, es donde vamos a llegar también a la pasión, que eso es algo definitivamente muy privado y va más allá del dinero y las finanzas. Si eres buena en algo y te encanta, quizás entonces has encontrado tu combinación. Recordemos entonces que la pasión es aquella combinación entre lo que amas hacer y aquello en lo que eres bueno o buena, ¿vale? Luego tenemos la profesión, y para esto viene una pregunta esencial y es, ¿eres un profesional en tu campo y hay un trabajo bien pagado por eso? Si eres bueno y en algo y te pagan por ello, has encontrado tu profesión, ¿vale? Luego tenemos también, bueno, y recordemos que profesión es la combinación entre ¿qué? ¿Recuerdan? La combinación entre por aquello que te pueden pagar y por eso que haces bien. ¿Listo? Luego, la vocación, que es la combinación entre lo que el mundo, perdón, la vocación, sí, es la combinación entre lo que el mundo necesita de ti y aquello por lo que sabes hacer y por lo que adicional te pueden pagar. Entonces, la pregunta vendría siendo para eso de tu vocación, ¿ayudas a tus semejantes con tu trabajo y obtienes reconocimiento por eso? Si haces realmente lo que el mundo necesita e incluso te pagan por eso, pues entonces has encontrado conectado con tu vocación, que es, recordemos también ese llamado que sientes desde lo más profundo. Y finalmente, la misión. ¿Te apasiona algo y al mismo tiempo resuelve un problema en el mundo? Si amas lo que haces y el mundo lo necesita, entonces has encontrado tu misión. Estos son como los 8 aspectos, empezando primero por las 4 preguntas, y al tener esas 4 preguntas podemos luego ir profundizando en estos otros 4 aspectos. ¿Cómo lo resumiríamos? Digamos como que en este esquema, tener tu modelo de Ikigai e irte respondiendo, ¿cierto? A esas 4 preguntas que posteriormente se traducen en pasión, misión, profesión y vocación, para que el desenlace final sea para que al final puedas tú escribir tu declaración de propósito o tu declaración de Ikigai. ¿Listo? Así que ahí se los dejo. Si quiere, tómale una captura, imprímelo, porque eso es parte de lo que yo trabajo luego con mis clientes en esas sesiones individuales. Si requieres que te apoye, al final te dejo mis datos de contacto para que te comuniques conmigo para ver de qué forma te puedo también acompañar en este camino. ¿Vale? Algunas herramientas adicionales que te van a ayudar o que nos ayudan en este proceso. Tener diarios y reflexiones escritas, es decir, adoptar el hábito del journaling, donde podemos ir escribiendo lo que pensamos, lo que sentimos, porque ahí nos va dando luces quizás de eso que está en nuestro interior y que a veces cuando hacemos este tipo de ejercicios, pues como que no lo tenemos tan claro. Pero en la medida que vamos y recurrimos a esos diarios y reflexiones, podemos ir como refrescando nuestra mente a algo que quizás en ese momento lo habíamos olvidado. ¿Listo? Ejercicios de meditación y mindfulness, súper esenciales para estos procesos, porque tanto la meditación como el mindfulness nos ayuda a ir de piel para adentro, como ejercicios también de introspección. La terapia o procesos de coaching o mentoring, súper esenciales para este tipo de caminos. Lecturas que te inspiren, que te movilicen, que te muevan, al igual que conversar con personas que te generen esa inspiración. Son como 5 herramientas adicionales que te van a ir ayudando en este propio camino, ¿vale? Ahora, ¿cómo sabes que has encontrado tu propósito de vida después de ir realizando esto? Cuando ya tengas esa declaración, hay diferentes indicadores, ¿listo? Se los voy a mostrar aquí a continuación, todos ellos en uno solo, para que se te vuelva también como parte de lo que tú misma puedas ir evaluando, porque esto es un ejercicio muy personal, o sea, nadie te puede venir a decir a ti, oye, sí, tu propósito está bien diseñado, o no, ¿por qué? Porque que lo siente, eres
tú. Entonces, hay una serie de indicadores emocionales, mentales, conductuales, espirituales, físicos y de otra índole. Por ejemplo, para hablar algunos de ellos, de los emocionales, pues sientes como alegría y entusiasmo, sientes como mayor motivación y hay un sentimiento de paz y tranquilidad cuando lo lees, cuando lo vives, cuando conectas con él. A nivel mental, se habla de unos indicadores como mejorar tu toma de decisiones, tener como mayor claridad y enfoque en lo que haces, tener como una mayor dirección y sobre todo un sentido de significado y relevancia en tu vida. A nivel conductual o comportamental, ¿sí? Sale a relucir la persistencia y la determinación, la proactividad y la iniciativa y llevas a cabo acciones o conductas que van muy alineadas con tus valores, tus objetivos, porque eso también estaría alineado con ese propósito de vida. A nivel espiritual, alguno de los indicadores podría ser ese sentimiento de unidad y armonía con el todo, con algo muchísimo más grande, una conexión o más bien un sentido de pertenencia y de propósito, se incrementa la fe y la esperanza, entre otros. A nivel físico, está demostrado que mejora el estado de salud, incrementa la energía y la vitalidad, mejora el sueño y el descanso, entre otros. Y otros indicadores que nos pueden dar señas de que, bueno, vamos como por buen camino, es que entras más fácil con esa sensación de flow y disfrute de lo que estás haciendo, incrementa tu creatividad, incrementa tu innovación, mejora tu comunicación, tu expresión y demás. ¿Listo? Ahí se los comparto para que, vuelvo y digo, hagas tu propia autoevaluación al respecto, quizás de la declaración de propósito que ya tenías antes de ver esta masterclass o a la conclusión que vayas llegando con el ejercicio que te planteé hace 2 slides. Bueno, recuerda que todos estos indicadores obviamente pueden variar de persona a persona. Lo más importante aquí es que sientas que estás viviendo tú mismo, tú una vida auténtica y sobre todo significativa. ¿Vale? Con esto llegamos al tercer y último punto que es, bueno, ya lo encontré, ya encontré mi primera declaración. Eso no es que va a ser a las de buenas a primera o en el primer ejercicio, listo, ya llegó. Si llegó, maravilloso. Si no, puedes irlo seguido trabajando un día, otro día, hasta que vayas llegando con esa declaración con la que tú sientas en ese momento de tu vida que dices, uy, esto como que sí es, esto realmente me hace sentir vivo, me hace sentir vivo, ¿vale? Y le da un sentido de norte, dirección, enfoque a tu propia vida. Ahora, esa declaración de propósito, lo veíamos hace un ratico, la podemos ir perfeccionando a lo largo del tiempo. No es que lo que surgió eso fue y ya quedó escrito en piedra, no. Es un camino y así como nosotros evolucionamos, nuestro propósito también puede ir evolucionando. Entonces, una vez habiendo encontrado esa declaración, te dejo a continuación como algunas pautas que va dividido como en 3 fases de qué hacer después de haber encontrado ese propósito de vida. ¿Cuáles son esas 3 fases? La primera de ellas, la fase de clarificación y planificación. Y en esta tiene que ver con actividades como refinar tu declaración de propósito, es decir, estarla revisando constantemente. A partir de esa declaración, establecete objetivos específicos y sobre todo medibles, es decir, que los puedas ir monitoreando para ver si estás progresando, avanzando o no. Crear ese plan de acción a corto y mediano plazo, identificar los recursos que necesitas para ir ejecutando esas acciones y, por supuesto, establecer un sistema de seguimiento y de evaluación que te va a dar indicio a ti de qué tanto estás avanzando o si definitivamente no lo estás haciendo. Bueno, la segunda fase tendría que ver con la implementación y la acción, es decir, comenzar a tomar acciones diarias hacia tu propósito. Y esas acciones diarias que ojalá se te conviertan incluso entre hábitos que hace parte de la segunda tarea, como crear hábitos y rutinas que te acerquen a ese objetivo. Si parte de eso es cuidar tu bienestar y a partir de ese bienestar poder ayudar a otros, pues poder crear hábitos y rutinas que aporten a ese bienestar que realmente tú quieres vivir y compartir también con otros, ¿vale? Otra de las actividades vendría siendo buscar oportunidades para seguir aprendiendo y seguir creciendo. Siempre las hay, solamente necesitamos estar dispuestos, abiertos y receptivos para poder seguir aprendiendo de libros, de personas, de conversaciones, de nosotros mismos, etcétera. ¿Vale? Luego también está conectar con personas que compartan tu propósito. Ahí es donde entra a jugar el poder del grupo. ¿Listo? El poder del grupo, pero un grupo que sea inspirador, no un grupo que por el contrario, en lugar de inspirarte, te sientas que te drena tu energía, porque las personas influyen muchísimo también en nuestra propia energía si es que no la sabemos gestionar. ¿Vale? Y luego también está el poder ajustar y adaptar ese plan cuando sea necesario. Y esto de la adaptación tiene que ver mucho con la flexibilidad que veíamos como una de las características. ¿Por qué? Porque somos seres cambiantes. ¿Y por qué? Porque estamos en un mundo que también está en constante renovación y en constante cambio. Por eso siempre me van a escuchar
que normalmente es una de las recomendaciones que yo doy cuando hablo de aspectos, cuando hablo de pasos o cuando hablo de fases. ¿Listo? Esa como parte de la segunda fase. Y finalmente la tercera fase de mantenimiento y crecimiento, que viene también con 5 tareas como ir celebrando tus logros y reflexionando también sobre tus errores, es decir, capitalizar tus experiencias. Continúa aprendiendo y creciendo, ampliar ese alcance y ese impacto, es decir, llevarla un poco más allá cada día, inspirar y motivar a otros y mantener una actitud positiva y sobre todo resiliente, porque sí, independientemente de que tengamos claro nuestro propósito, eso no nos exime de las circunstancias que están fuera de nuestro control y que van a presentarse también como obstáculos o desafíos que sí o sí necesitamos ir nosotros atravesando. ¿Vale? Entonces, si bien es cierto, no nos exime de esos obstáculos, sí nos va a dar o modificar un poco mejor nuestra actitud para poder afrontar esos obstáculos que tengamos, ¿listo? Y poderlos superar, ¿vale? Con mayor facilidad que aquellas personas que quizás no lo tienen. Bueno, algunas herramientas adicionales para todo esto, después de haber encontrado tu propósito, vuelve y juega, utiliza un diario para seguir escribiendo, para seguir reflexionando, porque eso te puede, por un lado funciona para descarga, más también por otro lado para inspirarte y conectar con nuevas ideas, ¿vale? Crear un tablero de visión en el donde pongas imágenes que representen el estar viviendo como tal ese propósito que tú quieres en tu vida. Compartir esa declaración de propósito con un amigo, con un mentor o con esas personas cercanas a ti y pedirles retroalimentación, porque probablemente ellas ven cosas que quizás tú no estás viendo y pueden reconfigurar muchísimo más ese propósito, fortaleciéndolo y potenciándolo, ¿vale? Crear y mantener a la vista tu calendario de objetivos, es decir, aquellas metas que te has ido proponiendo y que obviamente esas metas deben estar muy alineadas a ese propósito que has descubierto. Utiliza aplicaciones que te ayuden a elevar tu productividad. Sobre esto vamos a estar hablando en otros videos que voy a estar colgando también en el canal de YouTube, que en esencia nos van a ayudar a seguir elevando nuestro rendimiento y eficiencia. Y por supuesto, unirte a un grupo de apoyo o comunidad para seguir avanzando, para seguir creciendo, para seguir aprendiendo. ¿Vale? Así que son como esas herramientas que te van a ayudar a vivir básicamente tu propósito de vida. Porque una cosa es descubrir el propósito, otra es conectar con el propósito y otra es vivir tu propósito. Descubrir tu propósito es definirlo. Conectar con tu propósito es sentirlo. Y vivir tu propósito es llevar a cabo acciones que te permitan manifestar ese propósito que te has propuesto. ¿Listo? Así que para ir terminando, tener un propósito de vida claro va a ser fundamental tanto para el alma como para nuestra mente. ¿Listo? ¿Por qué? Porque el propósito proporciona un sentido profundo de dirección, infundiendo significado en nuestras acciones diarias y, por supuesto, en nuestras relaciones. Así que para terminar, dejo esta frase de Thomas Carlyle que dice, un hombre sin propósito es como un barco sin timón, un soplo, nada, nadie. ¿Vale? Si quieres profundizar o seguir profundizando en todo esto, te dejo los libros o mis libros favoritos al respecto de esto del propósito. Tenemos por ahí el libro Una vida con propósito de Rick Warren, el libro cuando estuvimos hablando del sentido de la vida que les sugerí, el hombre en busca de sentido de Víctor Frank. Está el libro El elemento que va muy combinado con la vocación y la misión, ¿cierto? Que es de Ken Robinson. Y finalmente el Ikigai y cómo encontrar tu Ikigai como parte del propósito de vida que combina en esencia todo lo que te he ido compartiendo en este ciclo de vida significativa, el cual estoy seguro que ha aportado muchísimo valor a tu vida. Y si así ha sido, pues te pido por favor que la compartas con otras personas que quizás también le pueden servir de mucho provecho, ¿vale? Así que gracias por llegar hasta aquí. Aquí te dejo mis datos de contacto, ya sabes, estaré feliz de acompañarte en tu camino. Si no te has suscrito a mi canal de YouTube, hazlo para que no te pierdas ninguna de las eh, notificaciones y renovaciones que voy a estar montando más adelante. Y si no tienes preguntas, o bueno, si tienes preguntas más bien, déjalas ahí en la caja de comentarios que las estaré respondiendo en la menor brevedad posible. Y si no, pues nos vemos en la próxima. Nos vemos, que tengan un feliz resto del día. Chao, chao.